Y lo que tenemos es este niño que probablemente con tantos soldados aquí alrededor está cohibido. Entonces el centurión lleva al niño al tribuno y el tribuno se da cuenta que el niño se siente incómodo. Entonces lo lleva aparte donde puede calmarse y dice, ahora dime lo que tienes que decir. Un toque muy bonito en un soldado probablemente rudo en muchos casos. Y el niño expone el complot y el tribuno le escucha. En el 22 dice, no digas a nadie que me has informado de eso. Y de inmediato llama a 2 centuriones y arma una compañía grande aquí para proteger a Pablo y llevarlo a donde va a estar más seguro, específicamente a Cesarea. Entonces, da órdenes a estos 2 centuriones. 2 centuriones sugiere 200 soldados, porque pueden escuchar la palabra centurión. Es oficialmente el oficial sobre 100 soldados. Um, pues les da órdenes de salir de inmediato en la noche, que no esperen hasta la mañana, a las 9 de la noche, y dice que lleven a 200 soldados, 70 de caballería, este es el versículo 23, y 200, las traducciones, la traducción que tenemos, yo tengo, y supongo que ustedes, es lanceros. Entonces, parece que aquí son un total de 470 soldados, pero la palabra traducida aquí es de la palabra traducida lanceros es una palabra única, aparece solamente aquí y realmente no saben a qué se refiere. Entonces, me parece más probable, y a algunos les parece más probable, que estos serían las armas, una arma especial que llevan los 200 soldados. Otra vez, la presencia de 2 centuriones. Si hay 400 soldados y 70 de caballería debe haber 4 o 5 centuriones, pero solamente hay 2. La verdad es que simplemente no sabemos, pero de cualquier forma podemos ver un cuidado por Pablo y este tribuno, pues podemos ver un cambio en él y probablemente Lucas quiere que entendamos entendamos que es por su contacto con Pablo, porque cuando arrestó a Pablo estaba al punto de poner en peligro su vida para conocer la verdad, azotándolo, y pensaba que era un criminal notorio. Pero ahora el tribuno quiere proteger la vida de Pablo. Entonces, realmente es una cantidad exagerada, aún si entiendes que son 270 soldados. También él provee un caballo para Pablo, que es algo que no se haría normalmente por un prisionero, y lo manda a la seguridad, lo manda a su superior del tribuno, que es Félix, el gobernador en Cesarea. Gabriel dice en el versículo 17, Pablo ordena, y en el versículo 18, el centurión dice que Pablo le rogó. Pues, ¿qué más esperarías? Que el centurión va a decir la verdad si él está tomando órdenes de uno prisionero, 2 judío,
y probablemente 3, una persona pequeña. Entonces, pues sí, obviamente cuando uso mi imaginación, tú tienes todo el derecho y realmente la responsabilidad de ejercer tu propia imaginación y buscar una explicación mejor que la que yo estoy dando. Sin embargo, cuando es importante, esas notas que tenemos y en Hechos y en otros libros, son señales de que pues es una invitación a que el lector participe con el autor en interpretar los hechos. Eso es algo que notamos, pues, un poco técnico, pero hace entre 50 y 100 años surgió estudios de la ficción, específicamente estudios de un grupo de cuentos populares y estudios de un grupo de novelas. Y estudiaban cómo funciona la ficción. Y esa es una característica que descubrieron en la ficción. En la ficción, el autor no dice todo. El autor deja lo que llamaban lagunas. No es laguna, es lacuna, pues tiene la misma raíz, que es un hueco para que el lector llene el hueco, o sea, complete la historia. Ahora, normalmente no estamos conscientes de eso. Pero si lo observas en las películas, que es otra forma de literatura, y en narrativas ficcionales que lees, observarás que esto es como funciona la ficción. Y en ese sentido, pues hay un grupo creciente de estudiantes que reconocen que las narrativas de la Biblia funcionan así. Ahora, cuando uso la palabra ficción, ustedes probablemente piensan en algo que no sucedió, una historia inventada. Pero esa no es la Biblia, no estamos diciendo que la Biblia es inventada. Definitivamente se basa en hechos históricos. Pero la cuestión si es ficción o no es ficción, no es una cuestión si narra algo que sucediera o algo que no sucediera. Es una cuestión del propósito. Y el propósito de la Biblia es comunicar un mensaje a nosotros, un cambio en nuestra vida o la invitación a un cambio en nuestra vida. Y en ese sentido podemos ver que el propósito de la Biblia es el propósito que encontramos también en la ficción. Bueno, ese es un poco de desviación allí, pero es por Gabriel. Te felicito, Gabriel, por notar esos detalles. De hecho, yo nunca estaba tan enfocado en el versículo 17, pero no había, me había dado cuenta de Es un bono. en el Gracias. versículo 18, que dice, me rogó, el centurión obedece, pero no dice lo que está pasando. Pinta eso de una forma más favorable a él. ¿Ok? Entonces, pues, mandan a Pablo, toda la noche están viajando con los soldados, los 200 soldados, pero en la mañana, cuando amanece, pues ya están más o menos a la mitad del camino a Cesarea. Entonces,
el peligro de una emboscada es mucho menos. Entonces, la mayoría de los soldados, y específicamente los que no montan caballos, regresan. Y así, pues, ellos no están ocupados otro día y probablemente igualmente importante, el grupo que queda, 70 soldados y Pablo en caballos, ya pueden avanzar más rápido. Y llegan allí y Pablo, Lucas nos da la carta que este tribuno, y aquí descubrimos que su nombre es Claudio Lisias en el versículo 26, que él había mandado para explicar por qué está mandando a Pablo aquí. Yo entiendo que esta carta es una producción de Lucas. Lucas no tendría acceso a la correspondencia oficial de Roma. Entonces, yo creo que él aquí pues pone su toque y sí veo su toque en esta. Daniel escribe, la provisión de Dios al rescatar a Pablo es un milagro, solamente que no representado como muchas veces definimos milagro. De acuerdo, Daniel, de acuerdo. Una anécdota personal. Ustedes saben, si me hacen un comentario, yo me voy a interrumpir. Hace 3 años, tal vez ahora tenga 4. Yo creo que sí, ya son 4 años que fui en agosto con el médico para la revisión anual. Él me mandaba para pruebas de sangre y luego fui con él. Y cuando vi al doctor me dijo, vemos que tu antígeno de la próstata está elevado y por lo tanto quiero enviarte para una biopsia. Entonces, pues allí tenía que ver, aquí tenemos varios planes de seguro, entonces tenían que ver qué urólogo aceptaría mi seguro. Entonces hubo mucho movimiento. El doctor salió, su staff estaba trabajando en eso, haciéndome la cita, ¿no? Y en ese momento yo llegué solo en el consultorio. Y yo pensé, cuando usan la palabra biopsia, es para evitar la palabra cáncer. Eso es lo que están temiendo que hay en mi próstata, es cáncer. Entonces, pues me hicieron la cita, tuve que esperar más o menos un mes. Fui por la biopsia, debía regresar en otro mes para saber cómo salió la biopsia, pero un día me llamaron y dijeron, sí, es cáncer y queremos que venga hoy porque para ver el oncólogo. Fui con el oncólogo, finalmente me dieron 2 tipos de radiación. Gracias a Dios desapareció totalmente. Y yo pienso de eso exactamente lo que Daniel está haciendo. La persona que me sanó, porque dijeron es un cáncer agresivo y necesitamos ya dar la radiación. Entonces, la persona que me sanó de mi cáncer es la misma persona que sana cuando uno que tiene el don de sanidad pone las manos en una persona y la persona queda sanada. Es la misma persona. Entonces, para mí, el resultado es el mismo si Dios usa a un sanador que ora o un médico que hace una cirugía, porque
sí, pues la biopsia es cirugía. También me inyectaron las bolitas de la radiación. Entonces, pues es Dios que lo está haciendo. Y estoy muy agradecido. No siento que necesitara menos a Dios porque tenía buenos doctores. Y no sentía que perdí la oportunidad de experimentar la sanidad divina, porque cuando decimos sanidad, la palabra divina sale sobrando. Él es, nadie más puede sanar. Entonces, pues aquí también, exacto, es lo que estamos viendo, Daniel. Pablo tiene que predicar en Roma, versículo 11, 23, 11. Y por lo tanto, Pablo, Dios usa estos soldados para rescatar a Pablo, para que Pablo complete su misión. Entonces, definitivamente es un milagro de Dios. Comento a Daniel y a todos. Solemos usar ese milagro, esa palabra milagro, como si entendiéramos qué significa un milagro. Pero si dialogamos y comparamos tu definición de milagro y mi definición de milagro, nos damos cuenta que no sabemos qué es un milagro. Entonces, tal vez sería mejor que nosotros habláramos de la acción de Dios, y definitivamente esta es acción de Dios. Entonces, el tribuno que rescata en este momento, bueno, en un sentido, este tribuno ya ha salvado la vida de Pablo 3 veces, porque lo rescató cuando lo estaban golpeando, al otro día cuando lo metió con el concilio y ellos se caloraron y comenzaron a discutir, lo sacó a Pablo. Todavía no había violencia, pero él podía ver una amenaza de violencia, y ahora que se entera de del complot, le rescata una tercera vez a la vida de Pablo. Entonces, Claudio obviamente es un santo, es uno que usa Dios. A lo mejor podríamos decir que es ángel, hasta que leamos el versículo 27 y nos damos cuenta que no es ningún ángel. Claudio Lisias, al excelentísimo procurador Félix. Saludos. Excelentísimo aquí es un título que le correspondía a Félix. Cuando este hombre fue prendido por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, yo le rescaté acudiendo con la tropa, habiendo entendido que era romano. ¿Se dan cuenta lo que el tribuno está haciendo aquí? Parece que no, ni siquiera entienden lo que yo estoy haciendo. Lo que dice Claudio en el 27, todo eso sucedió en un sentido, sí. Claudio Lisias escuchó a Pablo decir que era ciudadano romano. Sí lo apresó cuando estaba sufriendo una golpiza. Pero el orden de los eventos fue muy distinto. Y Claudio Lisias no menciona para nada que había atado a Pablo y había dado la orden de interrogarlo con azotes, que también era prohibido. Entonces, él, pues, este es
un tribuno. Entonces, si uno llega a ese alto nivel en una burocracia, una burocracia del imperio o en un ejército, uno tiene que aprender la política. La política que consiste en aprender a no decir verdades inconvenientes y a la misma vez evita mentir. Solamente dejas la impresión de que estás diciendo lo que sería una mentira si lo dices. Entonces podemos ver, él aquí está poniendo los hechos de la manera más favorable a sí mismo. Entonces, 28, él menciona que lo llevó al Sanedrín. En 29, ahora aquí, cuando yo leo el versículo 29, me parece que Lucas nos está hablando a nosotros y no Claudio Lisias a Félix. ¿Por qué? Porque dice, hallé que era acusado de cuestiones de la ley de ellos. Pues, ¿cómo halló eso si él no entiende el idioma que ellos estaban usando en esa reunión? Entonces, yo creo que aquí Lucas, en este momento, Lucas sí vemos su interés, su deseo de poner, de registrar los eventos que sucedieron. En ese sentido, él es un buen historiador. Pero aquí en este versículo 29, me parece que Lucas está diciendo algo que él sabe que es imposible, pero necesita quedarse aquí para nosotros, los lectores. Y lo que él quiere que entendamos es que este es otro oficial romano que emite un veredicto sobre Pablo. No es oficial porque él no es un juez, pero él sí dice que él se ha dado cuenta que Pablo no ha hecho nada digno de muerte ni de prisión. ¿Okay? Entonces, pues el complot en el versículo 30, por eso lo he mandado. Entonces, los soldados llevaron a Pablo de noche a Antípatris, y ya vimos eso cuando llegan a Cesarea en el versículo 34. El procurador lee la carta y pregunta de qué provincia era. La razón de esta pregunta es porque Félix, el gobernador de Palestina, o esa parte de Palestina, no es todo Palestina, pero él tendría la responsabilidad de escuchar y emitir una decisión en caso de una acusación de una persona que pertenece a su provincia, su área que está a su cargo. Pero si la persona no es residente o en cierto sentido sujeto de ese área, entonces él puede rechazar el caso. Y Pablo es de Tarso, que está en Cilicia. Entonces, Félix puede simplemente mandar a Pablo a Cilicia para ser juzgado allí. Pero cuando dice, versículo 35, oiré tu caso, él está aceptando la responsabilidad que también está en su derecho a hacer eso. Cuando vengan tus acusadores, oiré tu caso. Entonces lo guardaron en el pretorio de Herodes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario más sobre el capítulo 23? Muy bien. Prosigamos entonces. En el 24
Pues 5 días después, dice, aquí, pues, si hay 40 personas que no están comiendo, entonces eso es muy importante para ellos. Entonces podemos ver que los judíos sí quieren proseguir su acusación y su demanda de la muerte de Pablo. Entonces, un grupo de ancianos con el sumo sacerdote menciona aquí el sumo sacerdote Ananías, algunos ancianos y Tértulo, el orador, que pues ganaba la vida así con ese tipo de participaciones. Probablemente hay con el sumo sacerdote unos sacerdotes más, pero aquí podemos ver la seriedad que los judíos están dando aquí y por lo tanto la seriedad del peligro en el cual está Pablo. Entonces Tértulo comienza aquí y otra vez Lucas se divierte con nosotros. Tértulo aquí es pagado por hablar. Entonces, él tiene pues él es muy concienzudo. Entonces, si le pagan para hablar, él va a hablar mucho. Y vemos que habla mucho. Entonces, escuchen esas palabras en el versículo 3. Puesto que gozamos de mucha paz, gracias a ti, y se están realizando reformas en beneficio de esta nación debido a tu prudencia, oh excelentísimo Félix, siempre y en todo lugar lo aceptamos con toda gratitud. Ahora, Lucas lo pone muy exagerado, probablemente Tértulo hablaría exactamente como eso, y obviamente es exageración. La verdad es que Félix es un infeliz. A veces yo he luchado para distinguir entre esos dos gobernadores, porque cuando Pablo es arrestado, la autoridad en Cesarea es Félix. A los 2 años, Félix regresa a Roma y viene Festo. Entonces, ¿cuál es cuál? Pues yo confundía mucho los nombres. Los nombres, pero luego me acordé, ahora me acuerdo, porque Festo, sí, para un oficial romano fue serio, procuraba ser honesto y ser justo. Félix tenía otro carácter, entonces por eso el dicho, Félix es el infeliz. Y aquí pues vamos a ver al final de este capítulo que él aún busca un soborno, una mordida de Pablo. Entonces, pues, probablemente Lucas espera que cuando menos algunos de sus lectores pueden saber que los versículos 2 y 3 es simplemente una bola de mentiras. Eso no tiene nada que ver con lo que las personas veían en Félix, en su carácter y su administración. Ahora, entonces, noten en el 4, dice, pero para no molestarte más, aquí, mi memoria es que eso leí en un comentario de F. Bruce, pero para nuestro estudio, yo he leído otro comentario de Bruce. De hecho, él escribió 2 excelentes comentarios sobre Hechos y pues esas cosas no aparecen en el comentario que está traducido a español, pero creo que es él, si no lo leí en otra parte. Sé que lo robé, pero no sé a quién le robé. Que cuando dice, pero no para molestarte más largamente, es que Festo o Félix está levantando la mano o abriendo la boca para decir, ya, deja de piropos y dime cuál es la acusación. Entonces, Tértulo anticipa eso y dice, pero no, para no molestarte más, más largamente,
que también, pues por un lado, es para que no lo apaguen, no lo silencien. Pero también, pues resulta un piropo más, para no molestarte más largamente, da la impresión, yo podría mencionar muchas más virtudes de ti, pero no hay tiempo. Entonces vamos al punto. Te ruego que nos escuches brevemente conforme a tu equidad, pues ya no es tan breve, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Aquí también Lucas nos está enseñando. Resulta que no hay ninguna carga aquí. Imagínense que uno vaya con el ministerio público y dice, quiere que usted exhorte a mi vecino. Bueno, ¿y qué hace su vecino para ser llamado? Pues es una plaga. Tienes que decir algo más específico. Entonces, es una plaga. Primero, ese simplemente es un insulto. No es algo de evidencia. Es promotor de sediciones entre los judíos. Eso sí es más específico, pero es una mentira. Nosotros sabemos que Pablo, ahora, probablemente ya está en sus principios la rebelión que estalló en violencia en el año 66. Aquí estamos en el año 57, 58, probablemente 58. En el 66 hubo violencia entre judíos y el ejército romano, y en 70 la ciudad de Jerusalén fue totalmente arrasado para poner fin a la rebelión. Entonces, promotor de sediciones, pues siempre en Roma sería algo que llama la atención. Las autoridades fueron muy celosos, comenzando con el César, celoso de su autoridad. Y entre judíos, pues, sí sabían que eso existía. Entonces, se le puede pintar a Pablo con este broche muy fácil, torciendo lo que Pablo realmente está diciendo. Y es cabecilla de la secta de los nazarenos. Bueno, eso es lo más correcto que ha dicho. Él sí es un líder entre los nazarenos. Aquí vemos un nombre que en el primer siglo usaban los judíos para los cristianos. Los llamaban nazarenos, obviamente, por ser seguidores de Jesús el Nazareno. Entonces, y finalmente intentó también profanar el templo, pero le prendimos. Aquí, pues, vimos en el 21 que acusaban a Pablo a unos judíos de Éfeso, que no están presentes ahora, de que Pablo había llevado a un gentil dentro del templo donde estaba prohibido que entrara un gentil. Probablemente tiene referencia a eso. Otra vez podemos ver cómo Lucas nos dice en el versículo 6 lo que es necesario para que nosotros entendamos la carga. Eso no sería suficiente para Félix. Y claro, no, Lucas no pretende darnos todo lo que Tértulo dijo en esa ocasión. El versículo 7 es una adición, le llaman occidentales aquí. Otra vez, déjenme darles un poco de explicación aquí. Nuestras copias, nuestras versiones del Nuevo Testamento siguen más, bueno, de hecho hoy la moda es un estudio ecléctico, considerando todos los manuscritos del Nuevo Testamento y buscando en cada variante cuál es la más probable. Entonces, aquí se trata de que los manuscritos que consideramos los más fieles a los documentos originales
no incluye en el versículo 7. Por eso mi Biblia tiene el versículo 7 en versículos 6, parte de 6 y también 7, y también parte del 8. Una queja en contra de Claudio Lisias. Eso no se encuentra en los manuscritos que normalmente se consideran los más fiables. Pero una corriente aquí, pues hubo un tiempo hace 80, 50, 100 años, que dividían a los manuscritos del Antiguo Testamento en 4 tradiciones, 4 familias, podríamos decir. Y una de estas se llamaba occidental y tenía la característica de tener muchos detalles como lo que lees en el versículo 7, 8, 6b, 7 y 8a, ese tipo de información. También mencioné en Éfeso la información de que Pablo rentaba la escuela de Tirano creo que 2 a 4 de la tarde o 12 a 2 de la tarde. Entonces, en Hechos en particular, esta tendencia a notas, o sea, notas pintorescas, información extra, es mucho más desarrollado en el libro de Hechos que en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Entonces, en los comentarios, varios comentarios dan una selección más o menos grande de estas notas occidentales. Y esta es una de las notas. Y podemos ver aquí que es algo que podría ser verdad. Son notas más o menos históricas. Y hay mucho de eso. Tendrías que leer un comentario técnico sobre Hechos para descubrir eso, pero es algo, por lo tanto, alguna versión moderna no tendría ningún contenido en el versículo 7 y de hecho menos en 6 y 8. Entonces, 8, al examinarle tú mismo podrás saber todas estas cosas de las que le acusamos. Y los judíos dicen, es verdad, ellos confirmaban y alegaban lo mismo. Entonces, pues han hecho las acusaciones en el versículo 10. Félix se vuelve a Pablo y da la oportunidad, le dio una señal para hablar. Creo que ya les he mencionado que es interesante en Hechos unos 4, 5, 6 veces. Lucas dice que una persona hizo un gesto con la mano cuando comenzaba a hablar. Y aquí pues no se menciona la mano, pero sí hubo una señal de Félix. Eso es algo no muy común, pues en la Biblia no encontrarás eso, tal vez ninguna otra parte de toda la Biblia, pero yo entiendo que esta es una característica de Lucas, de hablar de gestos para llamar la atención o para enfatizar lo que se está diciendo. Entonces, noten pues en el versículo 10 la diferencia entre el prefacio de Tértulo en los versículos 3, 2 y 3 y aún en el 4, aunque él dijo que ya no iba a continuar con sus piropos. Y Pablo simplemente dice en 10, sabiendo que por muchos años ha sido juez de esta nación, con confianza expondré mi defensa. Nada de, inclusive,
Aquí ni dice excelentísimo Félix, y menos tú has hecho reformas, has sido un gran, uh, un gran amigo del pueblo. Pues probablemente nadie que está presente creía que que este Félix fuera un gran benefactor, ni siquiera Tertulo. Y Pablo no lo dice. Entonces Lucas marca la diferencia entre este hombre que, pues, que modifica los hechos para convencer, y Pablo que simplemente dice la verdad. Y cuando no hay una verdad halagadora, pues él no dice algo halagadora que no es verdad. Entonces, pues Pablo dice en el 11, no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. Entonces, desde la llegada de Pablo en el capítulo 21 que leímos hasta ahora en Cesarea, han pasado menos de 15 días. Y no me hallaron disputando con nadie en el templo, ni provocando tumulto del pueblo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Tampoco pueden comprobar las cosas de las que ahora me acusan, sino, sin embargo, versículo 14, te confieso eso, que sirvo al Dios de mis padres conforme al camino que ellos llaman secta. Ya hemos visto ese título, camino, para el camino por el seguir a Cristo. Creyendo que todo lo que está escrito en la ley y los profetas, tengo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también abrigan, de que habrá resurrección de los justos y de los injustos. Aquí también Pablo está siendo extremadamente honesto, porque lo más probable es que Félix, como un oficial romano en la cultura helenista, pues la moda entre esta cultura helenista era racionalista. Entonces, pues lo que la doctrina clásica en los griegos, y muchos cristianos han pensado que los cristianos creen eso también, pero no es cierto, es la inmortalidad del alma, que el alma no puede morir y no muere, es el cuerpo que muere. Pero aún, pues, en las corrientes, realmente Sócrates es un líder en eso, unos 400 o 450 antes, Platón y, pues, más Sócrates que Platón y Aristóteles dirían lo mismo, que decían, no, lo que observamos es que cuando una persona muere, ya no se mueve. Entonces, no hay nada después de eso. Entonces, cuando Pablo declara que él tiene la esperanza como los judíos tienen, de una resurrección general, pues eso no es algo que caería bien a Félix. Pero Pablo está diciendo la verdad, no está pintando de una manera que favorezca su defensa. Entonces, 17, pasado muchos años, vine para presentar donativos y ofrendas a mi nación. Y aquí la única referencia en Hechos a la ofrenda que Pablo había llevado a Jerusalén. La ofrenda de la cual leemos tenemos mucha información, probablemente en total más de un capítulo o tal vez 2 capítulos de información en Primera y Segunda de Corintios y en Romanos, capítulo 15. Entonces, es algo que nos llama la atención cuando estamos
leyendo el Nuevo Testamento, nos llama la atención que Lucas omite eso. ¿Se acuerdan que ya les mencioné que la lista que encontramos en 20, versículo 4, son los representantes de la iglesia, de las iglesias? Como leemos en 1 Corintios 16, Pablo dice que cada iglesia haga su recolecta, su colecta, y nombren sus representantes para llevar la ofrenda a Jerusalén, y si es conveniente, si es posible, yo los voy a acompañar. Entonces aquí están esas personas, pero no se menciona ninguna ofrenda, solamente aquí. Y en el 17, si leemos este versículo sin consultar a Corintios y Romanos, suponemos que es un donativo que Pablo dejara en el templo para el pueblo judío, no específicamente para los cristianos judíos en Jerusalén. Yo siento que es fuerte la evidencia aquí. La verdad es que no sabemos por qué Lucas no menciona la ofrenda, pero una propuesta que muchos sienten que tiene valor, y que sí, yo creo que la evidencia es fuerte, es que que Lucas no menciona la ofrenda porque la ofrenda no fue aceptada. Ya vemos en el capítulo 21 que la iglesia está sintiendo presión en Jerusalén. Inclusive piden a Pablo que él entre en este voto, porque la idea es, pues nosotros estamos muy presionados aquí. Entonces quieren que Pablo compruebe su lealtad a las tradiciones judías. Pues eso no funcionó. Pablo fue golpeado, casi muerto. Entonces, Lucas, que está presentando en Hechos, otra vez estamos en esa cuestión de los hechos históricos que Lucas narra y el propósito de Lucas, el mensaje que quiere darnos. Porque parte del mensaje es la unidad, aún en el día de Pentecostés. Lucas dice de dos maneras distintas que estaban unidos cuando llegó el Espíritu. Y Lucas una y otra vez ha enfatizado la unidad de la iglesia. Entonces, una ofrenda de iglesias gentiles que había sido recogido a través de más de un año, tal vez aún 2 años. Pero cuando llegaron a Jerusalén dijeron, no podemos aceptar esa ofrenda. Pues eso no sería un buen ejemplo de la unidad. Pero es muy posible que eso es lo que pasó. A propósito, ese puede ser lo que hace pensar a Félix, en el versículo 26, que le hace pensar que a lo mejor Pablo le va a dar un soborno. ¿Ok? Entonces, pues la ofrenda en el versículo 17 es interesante eso. Entonces, Pablo sí menciona lo que ya hemos visto, que algunos judíos de Asia, dice el versículo 18, que ellos me hallaron purificado en el templo, no en su tumulto, en tumulto ni con alboroto. Entonces Pablo da su versión, no menciona a Tito, no niega la acusación, porque la acusación aquí ante Festo no se ha hecho de meter a un gentil ahí. Es más, están hablando los judíos están hablando a un gentil. Entonces, decir, pues Pablo metió en el templo a una persona a quien no permitimos entrar en el templo,
por temor de que Festo va a pensar, va a entender, o sea, una persona como yo. Lo que ellos están haciendo es lo que harían si yo se metiera en su mugroso templo. Entonces Pablo tampoco lo menciona, pero sí da la verdad. Yo estaba en paz, y los testigos, los que me agarraron el templo y comenzaron la golpiza, ni están presentes aquí. Y luego 20 y 21, Pablo sí hace referencia a su maña en el capítulo 23 para dividirlos, diciendo, con respecto a la resurrección de los muertos, yo soy juzgado hoy por ustedes. Y pueden ver, Pablo ya ha aceptado que él cree eso en el versículo 15. ¿Ok? Entonces, pues estas son las palabras de Pablo. Félix, estando bien informado acerca de este camino, aquí Lucas comenta eso y nos hace pensar, pues, ¿qué sabía Félix? Félix no es judío. Félix fue enviado por el César o la burocracia del César aquí. Entonces, ¿qué sabía del camino? Y da la impresión de que él había hecho una investigación o tal vez tenía un amigo cristiano o algo. Entonces dice, les aplazó. Creo que parte de la verdad es aquí, 22, que Félix entiende por qué en verdad están acusando a Pablo. Es porque Pablo anda predicando este camino y estos líderes judíos han rechazado ese camino. Entonces, pues él se da cuenta que Pablo es inocente. Pero él aplaza, pues Félix había recogido enemigos entre los judíos, entonces no quería ofender más, entonces saca una excusa. Él dice, bueno, todavía no puedo dar mi veredicto porque no ha venido Lisias. Y probablemente manda un mensaje a Lisias y dice, no vengas acá para nada. Porque creo que Lucas quiere que entendamos cuando dice que Félix está bien informado acerca de este camino. Eso implica que Félix sabe que Pablo es inocente, que Pablo no ha hecho ninguna ofensa a la autoridad romana o a la ley romana. Versículo 23, otra vez tenemos privilegios para Pablo. Podemos ver, como mencioné, este tema constante aquí en Corinto. Galión no ni siquiera escuchaba las acusaciones contra Pablo. Los oficiales de Filipos, aunque sí golpearon a Pablo, sin embargo, después de golpearlo, sí lo pusieron en libertad y aún le permitieron visitar y despedirse de sus amigos antes de salir de Filipos. Y pues este tema va a continuar el resto de hechos. Pablo tiene privilegios especiales todo el tiempo que está en el custodio de Roma. Entonces, unos días después, versículo 24, viene Félix y pues otra vez, especialmente los evangelistas y los que estamos interesados en el evangelismo, nos llama la atención este versículo, porque Félix y Drusila están buscando a Pablo para escuchar su testimonio. Le oyó acerca de la fe en Cristo Jesús. Dice, con Drusila, su esposa. Se me ocurre, no me acuerdo de haberlo leído, entonces creo que no hay evidencia de eso, pero veo una posibilidad aquí, que Félix estaba bien
enterado del camino, lo que se llama el camino, por el interés de Drusila. Y lo digo porque un oficial romano, normalmente no tendría una religión, sería uno que da su lealtad a Roma y hace los sacrificios oficiales, pero no le conviene identificarse con cualquier religión, especialmente una religión tan nueva y tanto de minoría como el cristianismo. Entonces, cuando dice que Drusila le acompañó en esta visita de 24, se me ocurre que tal vez la que realmente tenía el interés fue Drusila. Pero la palabra hace su tarea, versículo 25. Cuando Pablo disertaba de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, dominio propio, Drusila, luego me hago bolas porque eso es tan común, hay tantos ejemplos. Creo que Drusila era como hermana de Félix. Si no es eso, era esposa de otro hombre y Félix la robó. Si alguien puede checar en Google y decirnos cuál de esos. Pero cuando Lucas menciona dominio propio, mi memoria es que allí que Félix tenía cola que se le pisara. Entonces Félix se llena de miedo, se da cuenta de que este mensaje es para él, que viene un juicio y él no ha sido un justo, no ha sido un justo, no ha dominado a su propia conducta. Entonces se llenó de miedo y dijo, por ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces, pues no es un fin feliz, pero vemos el poder del evangelio, aún en un hombre que no aparenta haber recibido la palabra, pero la palabra sí es poderosa. Y pues es un hecho que encontramos en otras partes como Juan del Nuevo Testamento. Ante el mensaje de Jesús no puede ser apático. Tienes que abrazarla, la palabra, abrazarla, el mensaje, o huir de él. Entonces, pues esperaba que se le diera algún dinero. Y sí, otra vez es Bruce que dice, él menciona varias notas. Le recuerdo uno, no me acuerdo que se lo mencioné en su ocasión, pero en el capítulo 16, cuando Pablo, es al principio del 17, cuando Pablo sale de Filipos y va a Tesalónica, dice que él pasó por Apolonio y no me acuerdo, son dos ciudades con A. Y Bruce, con mucha imaginación, dice, tal vez Pablo mencione a esos dos lugares porque pasaron allí la noche. Entonces él dice, bueno, si pasaron allí la noche, eso quiere decir de Filipos a la primera ciudad y entre las dos ciudades y luego a Tesalónica serían tantos kilómetros y si esos son 3 días de camino, entonces él calcula que cubrían como 50 kilómetros por día. Él dice, no puedes caminar 50 kilómetros por día. Entonces concluyo que Pablo estaba montando un caballo.
ven que está un poco rebuscado eso, pero Bruce lo maneja con mucha imaginación. Entonces él dice, ¿de dónde tenía Pablo los medios para alquilar caballos? Entonces él habla de puntos a través de toda la carrera de Pablo, y ese es uno de esos puntos en 24-26, que Félix, cuando menos, entiende que Pablo tiene acceso a medios para darle un dinero para pagarle por la libertad. Entonces, Algo, por su interés, por su curiosidad acerca de Jesús, pero también por su interés personal, habla con Pablo con frecuencia. Sí, Aldo. algo que se dice de Félix es que era dado a recibir sobornos. Sí, Era muy conocido porque pedía sobornos y fue encargado también de Hacienda. Entonces se conocía que era bastante, pues no sé, tenía esa costumbre cultural y típica de aceptar mordidas. sí. ¿De casualidad no leíste algo de su matrimonio? Sí, está casado con dos Drusilas, una griega y una judía, Ok, Sí. pero pero las dos eran Drusilas. Abundo un poquito esa hija judía, bueno, esa mujer judía, esa Drusila judía era hija de Agripa. No sí, sé si del primero, del segundo, no sé de cuál, pero era hija de Agripa. Y estaba casada, pero por la presión de Félix tuvo que divorciarse para irse con Félix. sí. Sí, gracias. Es lo que pensaba, Kela, porque aquí en este versículo 24 dice su esposa. Ajá. Esa es mi memoria y tú confirmas. No era legalmente su esposa, era unión libre. Bueno, era adulterio porque ella estaba casada. Bueno, ya legalmente parece que sí se divorció. Sí se Pero sí tenía otro hombre. divorció. Y así también. La familia de Agripa, vamos a ver a Agripa. Hay dos Agripas. Entonces, el Agripa del capítulo 26 es, creo que es sobrino de la Agripa que es papá de Drusila. Pero ellos, ambos, yo entiendo, especialmente el segundo, se interesaba mucho en las costumbres judías. Entonces, ya estoy aclarando mi memoria aquí, que esa es otra razón por pensar que el interés del versículo 25, 24 y 26 es de parte, primero, de Drusila, más que de Félix. Pero pues otra vez con lo de las mordidas, eso también llenaría a Félix de miedo en el versículo 25. Gracias a los dos por esos comentarios. ¿Algo más, Kela? Bueno, a mí me gustaría regresar un poquito porque yo tengo un pequeño conflicto en cuanto a la verdad y la mentira, en cuando omitir y cuando expresar, ¿no? Porque, pues no sé, a ver, ahora díganme porque me gustaría escuchar qué opinan. Omitir es mentir, ya, en la vida cristiana, estoy hablando de la vida real. Omitir es mentir. No. O omitir es parte de algo que como cristianos debemos de tener, de la llamada discreción, ¿no? Porque en los dos casos que se presentan, las dos personas están mintiendo. Claudio Lisias, bueno, está omitiendo, perdón. Claudio Lisias omite el trato que le dio a Pablo, porque
él sabe que se le pasó la mano, porque hizo cosas que como que en el lugar que él tenía y le correspondía, no tenía el derecho de encadenar a Pablo, de mandarlo golpear ni nada de eso, ¿no? Y él hizo esa función que no le correspondía, ¿sí? Entonces omite eso. Y los judíos, descaradamente aquí, si yo ya lo veo un poquito más, más agresivo, dicen, es que nosotros, según la ley, lo único que queríamos era juzgarlo. Pero en capítulos anteriores vemos que no lo querían juzgar, lo querían matar. O sea, esa era la intención. La intención era matarlo, no juzgarlo. Entonces, a lo que yo voy y les pregunto, digo ya en el trato personal con la iglesia, ¿es correcto omitir? Aunque con la omisión en algunos casos pienso yo que estás mintiendo, ¿no? No. Y estoy, a ver, me gustaría escuchar su opinión. Okay. Primero, ya que mencionaste a Claudio Lisias, Lucas de ninguna manera está presentando a este tribuno como un ejemplo para los lectores. Más bien, yo creo que él es objetivo, pero él presenta la verdad y seguramente lo que Claudio Lisias hace es lo que todos los tribunos hacían. Nosotros sabemos que en ciertos ambientes, y la política en especial, la mentira es parte de la cultura. Y la única manera de decir la verdad es no estar, es perder su trabajo. Entonces, aquí, cuando tu pregunta, pues realmente Lucas no está contestando a tu pregunta, pero no me preguntaste por Lucas, me preguntaste por mí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? A nosotros, sí. Para mí, depende de la intención. Cuando un hermano se pierde su esposa y su esposa muere y le estoy consolando y él dice, era tan bonita, yo no me siento en la necesidad de decir, sabes que tu esposa fue de las más feas. Entonces sí hay un momento para omitir, pero si omitimos, como hizo Claudio Lisias, para nuestro propio interés, yo creo que eso es incorrecto. Yo pienso en Romanos 15. Si ustedes supongo que muchos aquí, tal vez todos, han luchado con Romanos y ven qué tan difícil es entender a Romanos y cómo nos sacude el libro. Entonces, después de todo eso que él ha dicho acerca de la fe y los gentiles y los judíos y no podemos pecar, pero pecamos, etcétera, 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 etcétera. En el 15, cuando él ha terminado todo su evangelio, él dice, pero yo sé que ustedes ya saben todo eso, nada más escribo para recordarles. Ahora, Pablo sabe que eso no es verdad. Ese es un complemento, es un piropo que Pablo usa. Y yo entiendo a Pablo, obviamente está escrito, pero con un guiño de la hoja, del ojo, diciendo, pues no, realmente no espero que mis lectores ya sabían todo eso de antemano, pero es una manera de decir, respeto, no te estoy enseñando porque tú seas un ignorante, sino porque Dios me ha encargado que presente estas verdades. Entonces, eso es lo que yo digo.
la honestidad no es siempre decir la verdad. Y yo he observado que hay personas que se jactan de su honestidad, pero si observas cuando son honestos, es en cuanto a las fallas de otros y no en cuanto a sus propias fallas. Los que son honestos de sus propias fallas no suelen jactarse de su honestidad. Entonces, pues presentas la pregunta en una forma absoluta. Y la verdad es que ninguno de nosotros puede ser 100% honesto. Simplemente tenemos que decidir qué vamos a decir y qué no vamos a decir. Pero yo creo que también debemos considerar cuál es mi motivo. Estoy omitiendo para que yo se vea mejor, para mejorar mi papel en los hechos, o porque es conveniente para mí decirlo de esta forma. Y decirlo de una forma que no es estrictamente honesta para no ofender, o para decir, el ejemplo que usé de Pablo en Romanos 15. Pablo no está diciendo literalmente lo que literalmente dice. Lo que él está diciendo es, yo sé que ustedes sí tienen discernimiento y pueden entender la buena doctrina, pero lo pone en una forma, yo creo, un poco, sí, me parece que Pablo está exagerando, y supongo que en esa exageración no está siendo deshonesto, sino que lo hace, en una forma que halaga a ellos y está expresando, tengo confianza en su capacidad para entender. De hecho, yo he aprendido eso de Pablo y trato de hacerlo con mis amigos. Entonces, cuando digo a mis alumnos, seguramente ustedes van a entender eso muy bien. A veces estoy exagerando ahí para crear una confianza. Obviamente, nunca he hecho en este grupo, porque este es un grupo de puros picudos y ustedes sí entienden todo. Pues no, ni siquiera puedo exagerar la capacidad de ustedes. ¿Quién más? Este es un tema muy complejo porque lo he oído sobre todo en misiones, porque dicen, es que tienes que decir que eres creyente donde vayas y ser directo y presentar el evangelio como va. Y muchas veces el conflicto es que no se puede. Sí. Entonces, es en el sentido que usted lo está diciendo. Tenemos que examinarnos si somos honestos para soltar lo que traemos en nuestro ronco pecho, o realmente somos honestos en nuestra forma moral de actuar. Y creo que esa es una gran diferencia, porque este hombre estaba siendo moralmente deshonesto. Y siempre tenemos que estar diciendo si estoy haciendo lo correcto, porque no puedo soltar, hay un refrán que se dice que es que yo no tengo pelos en la lengua. Y dicen así como yo digo lo que va. Y yo a veces le digo, hay veces hay que ponerse 1, 2 o 3 para no soltarlo todo, ¿va? Porque finalmente la honestidad, si va a ofender, pues no es honestidad, es una agresión. Así es. ¿Alguien más? Sí, pastor. Bueno, nosotros en la clase de jóvenes también planteamos esa parte de decir, si digo algo completo o como debe de ser, pero lo omito algo,
con qué intención lo hice, lo que usted nos decía, y en eso concluimos. Va detrás de la intención sobre lo que vamos a hablar. Si lo hacemos, porque como dice el hermano, está lo que también es lo que también veamos, si vamos a lastimar, a dañar, y hay hermanos que no son suficientemente maduros, o son niños espirituales, los podemos dañar al saber una verdad, por decirlo así, plena o cruda, y para alguien maduro, pues sí, no, sí lo entiende, pero alguien no. Esa es la intención. Pero igual también, si lo hacemos con la intención de que no se descubra cómo soy yo o que trato de ocultar algo para no evidenciarme yo, estamos mal ahí, ahí ya estamos mintiendo. Y la otra sería que en caso de que estoy hablando y como dice, pues bueno, como dice el hermano Aldo, voy a decirlo todo y ya cómo va, pero se me olvida algo, se me olvida. Dice, en ese momento, dice, yo tengo que volver a retomar eso, decir, discúlpenme hermanos, omití decir esto y volver a retomar el tema y hacerlo. En eso, como un cristiano o como hijo de Dios, que realmente estamos en la voluntad de Dios o temerosos de nuestro Señor, tenemos que hablar de esa manera. Pero volvemos a lo mismo, con prudencia y con la sensatez para que, lejos de ser algo dañino, esto edifique. Bueno, en eso concluimos. Gracias, Joel. Sí, aún si me preguntas, yo tenía una actividad ayer y tú estabas orando y me preguntas, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue el evento? Pues es obvio que tú no quieres que yo tome una hora para darte cada detalle de todo lo que pasó allí. Quieres, pues por respeto a ti, yo hago una selección de lo que es importante decir. Ahora, allí, haciendo esa selección, está la tentación de incluir los detalles que me exaltan a mí. Pero también, pues lo que debemos hacer es seleccionar los detalles que te hacen ver qué pasó realmente. Pero obviamente la versión de lo que pasó, lo que es importante en lo que pasó, es la mía. Entonces el prejuicio siempre está allí. Aldo mencionó hacer eso en el Evangelio y me hizo pensar en Lomas Verdes, mi colega que enseñaba este evangelismo. Él comenzaba la clase de evangelismo hablando con un alumno, escoge un alumno del grupo y le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿En qué iglesia estás sirviendo? Una serie de preguntas personales. Y después de unas preguntas, siempre preguntaba, ¿y cuánto te pagan cada quincena? Y obvio, el alumno o la alumna nunca contestaba a esa pregunta. Y se siente un frío en el salón. Y él dijo, ¿qué hay de malo en esa pregunta? Y les dijo, es que no tengo la confianza para hacer una pregunta de ese tamaño. Y él dijo, necesitas ganar la confianza también para presentar el evangelio. Exactamente lo que Aldo estaba diciendo. No debes presentar el evangelio como tu carta de presentación a cada persona que encuentras. Y por lo tanto, la asignatura de la clase, no sé si tú hiciste eso, Rolando, pero era encontrar a 5 familias que reciben el curso Vida Abundante. Vida Abundante son 5 lecciones, son una lista de preguntas cada lección y trae versículos de Juan o cuando menos la referencia para consultar en Juan y leer el versículo y contestar la pregunta. Y él dijo, consigue una familia que está dispuesto a recibir el estudio. Y él dijo, va
a su casa, no hagas el estudio en el templo. Va a cada una de las 5 casas y dales la lección, ellos resuelven la lección, regresas para repasar y le das otra lección. Y las lecciones, porque Vida Abundante originalmente pues era un curso de correspondencia y también a lo antiguo. Entonces, cada pregunta cada lección termina con la invitación a aceptar a Cristo. Y él dice, tomen un plumón y tachen eso. No les invites a aceptar a Cristo hasta que termines la 5ª lección. Entonces, ¿ven lo que está pasando? La persona está haciendo su propia investigación. Es interesante. Clase de evangelismo. Y el hermano no les pidió ni les asignó que compartieran el evangelio verbalmente con nadie. Era simplemente darles la lección. Y cuando había terminado la lección, ya había visitado a esa casa 5 veces. Entonces existía una relación. Y él me comentó que una vez un alumno vino con el maestro y dijo, hermano, creo que estoy haciendo mal el estudio. Y dice el hermano, it seems. ¿Y por qué mal? Él dice, porque apenas vamos en la lección 3 y ya aceptaron a Cristo. Pues ese es el punto. No estás aceptando a Cristo porque yo te digo que debes hacerlo, sino porque tú te has dado cuenta. Entonces le dije, esta es una manera fenomenal para hacer el evangelismo y para enseñar el evangelismo. Y de hecho, yo fui miembro fundador de una iglesia donde ese fue precisamente el plan que usamos y la iglesia creció de una manera impresionante. Durante los primeros meses teníamos 15 o 20 casas cada semana donde se estaban presentando las lecciones de Vida Abundante. A propósito, usamos el curso de crecimiento en Cristo para si una persona aceptara a Cristo, que es casi siempre aceptaban a Cristo, y querían seguir estudiando, les dimos 8 lecciones más de mi crecimiento en Cristo. Y cuando se organizó la iglesia, yo observé que esos hermanos tenían una buen fundamento, un entendimiento del mensaje de Cristo. Y era impresionante. Y ese fue el único discipulado que usábamos. Bueno, sí, añadimos después de esos 2 el curso de Sígueme. Y ahí sí hicimos grupos más grandes para el estudio de Sígueme. Pero me di cuenta que para dar un buen fundamento doctrinal y en cuanto a la conducta cristiana, puede ser muy sencillo. ¿Ok? ¿Kela? Sí, gracias. Daniel escribe, hermano, ¿por qué en el Antiguo Testamento no menciona o no se encuentra de manera explícita el concepto de resurrección? Pues es muy sencillo, porque los judíos no tenían un concepto de la resurrección. Solamente aquí no soy experto en eso, pero en Isaías hay algunas referencias a eso, no una enseñanza, sino solamente una referencia. Y famoso es Daniel capítulo 12. Muchos salen de las tumbas, y eso todavía no es la resurrección de todos para juicio, sino que la idea es que la resurrección es de personas que han perdido por su fe y la resurrección es su premio por
su fidelidad. Pero eso es que pues al final del Antiguo Testamento, aquí entendemos que los libros no están organizados cronológicamente. Entonces, Daniel es uno de los últimos libros que fue escrito del Antiguo Testamento. Y ya se está desarrollando. La doctrina en Daniel no es todos los seres humanos resucitando en el último día para el juicio final, pero es un paso hacia eso. Cuando se escribe, bueno, aun cuando Jesús anda en su ministerio en Galilea, ya los fariseos y la mayoría del pueblo judío tienen esa creencia que al final de la historia, en el día del Señor, cuando Dios ajuste cuentas, todos van a resucitar y la resurrección es para ser juzgados. Entonces, es por eso que no está en el Antiguo Testamento. Ya estamos en otro tema que es muy importante aquí. En la Biblia tenemos probablemente, depende cómo defines un libro de la Biblia, porque varios de los primeros libros, por ejemplo, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, hay evidencia de que se basaban en fuentes, otros libros que existían cuando se escribieron esos 5 libros. Entonces, ¿cuándo se comenzó a escribir la Biblia? ¿En esos otros libros o cuando quedó completo Génesis, Éxodo, etcétera? Pero del primer libro hasta el último libro, tal vez el primer libro sí es Génesis o Génesis y Éxodo o Génesis, Éxodo y Levítico. De allí al último libro, tal vez Apocalipsis o Segundo de Pedro, es un periodo de 1000 años. Entonces, lo que los judíos creían acerca de varios temas no es lo mismo después de 1000 años que era antes. La resurrección es un ejemplo. La idea de ángeles vemos que está mucho más desarrollado en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Y Satanás es otro tema que no aparece en los primeros libros. Entonces, Daniel, si te inquieta lo que estoy diciendo, pues a mí también me inquieta. Sigo luchando con eso. Pero necesitamos tomar en cuenta, esa es una de las razones que nuestro concepto de una Biblia perfecta hace daño al entendimiento de la Biblia. Porque suponemos que el autor de Génesis creía lo que creía el evangelista Marcos o el evangelista Juan. Entonces, nuestro concepto no es el libro que realmente tenemos. Y yo estoy luchando con eso y pues les estoy dando datos con la esperanza que ustedes también luchen con esta verdad. Sí, Gilberto. Hermano, no me quedó claro lo de Platón sobre el concepto del alma. ¿Me puedes explicar un poquito más? Claro que sí. Los griegos pensaban, y menciono que yo no sé si Platón creía eso, pero sí era la creencia general, que el alma del hombre o el espíritu del hombre es una gota de un espíritu universal y ese es un espíritu eterno. Entonces, una como gota de este espíritu universal cae en un cuerpo. Y mientras esa gota está en el cuerpo, este es un ser humano.
Cuando muere el ser humano, lo que muere es su cuerpo. Y esa gota del Espíritu Universal regresa al, por decir, el mar del Espíritu. Entonces, yo entiendo que ellos pensaban que pierde su individualidad o que nunca tuvieron individualidad. Pero los griegos no tenían un concepto de resurrección. Lo que persiste después de la muerte es lo que existía antes del nacimiento. Ahora, esa idea se infiltró en el cristianismo. Pues todavía hoy puedes leer libros, o cuando menos yo he leído autores de hace 50 y 100 años que hablan de la inmortalidad del alma como igual a la resurrección cristiana. Y muchos cristianos adoptaban esa idea que el alma no puede morir. Pues de hecho una aplicación popular de eso es la idea de que la muerte del cuerpo no es la muerte del alma. Y el alma o está con Dios o está en el infierno. Pero en cualquiera de los dos lados es eterna. Y realmente esta es la idea griega. La idea cristiana y la idea de los judíos, ya en el primer siglo antes de Cristo y un tiempo después, en tiempos de Cristo y después, era que Dios va a llamar de las tumbas a los que han muerto para juzgarles. Y los que son aprobados en el juicio vivirán para siempre con Dios. Pero eso no es inmortalidad. No es un alma que por naturaleza no puede morir. Es un regalo de Dios. Dios está premiando a las personas que le han agradado con una vida que dura siempre. ¿Ok? Sobre eso, hermano, en Cantares 3:4, la mujer dice, ¿dónde está aquel que ama a mi alma? ¿Qué se entiende por eso? Es buena pregunta, hermano. No sé. A ver, no conozco bien la cita. Otra vez, ¿cuál es? Cantares 3:4. Cantares 3:4. Pero ese es un romance. Cantares está en el Nuevo Testamento o el Antiguo. Está desde el Pentateuco. Déjeme ver aquí. No, no está en el Pentateuco. Es que no lo tengo en mi versión, hermano. No, estoy en capítulo 4, con razón no lo veo. 3:4. Tan pronto como pasé de allí, hallé al que ama mi alma. Dice Kela, ese es el amor entre una mujer y un hombre. Y un hombre. Y está hablando, está diciendo, ella está diciendo, escuché la voz de mi amante, del hombre que me ama. Y hermano, que ama mi alma, lo que está diciendo es un amor profundo, no superficial. hermano, el hermano Esteban Hicks, Carlos Vargas, el hermano Esteban Hicks ahí en el seminario nos comentó alguna vez que la definición de alma era el cuerpo que teníamos consciente y el espíritu que Dios nos da. Entonces la unión de ambos la podríamos nombrar como alma. Una vez que muere el cuerpo, el espíritu, que es parte del mismo ser, espera el regreso del Señor. Bueno, ese concepto sería
después del periodo del Antiguo Testamento. En No, el pues- Antiguo Testamento no tenían esa idea, tenían la idea de que a la muerte cada quien va a Seúl, que lo más cerca a eso en nuestro concepto es la tumba. Ok. Pero sí, ese es parte del problema. No podemos dar una definición de la palabra alma que funciona en todos los 66 libros de la Biblia. Otra vez, en distintos periodos, el concepto del alma variaba y definitivamente entró una influencia griega aún antes del Nuevo Testamento. Sí. Entonces, yo, pues, respeto a Esteban, él conoce mucho, pero yo no creo que haya una sola definición que podamos usar cada vez que se use la palabra. Bueno, a mí todavía me parece un poquito más perturbador el versículo que dice, el alma que pecare, esa morirá. A ver, ¿en qué versículo? No entendí bien. No sé si está es Pablo el que lo dice, pero no lo tengo muy, no lo tengo muy, ayúdenme. Otra vez, ¿qué es? El alma que pecare, esa morirá. Ok, allí, esa es simplemente persona. La persona que pecare, esa morirá. Así se debiera entender ese versículo. Sí, no me acuerdo tampoco dónde está, pero Pablo está hablando. Ezequiel 18:20, hermanos. Ezequiel 18:20. Perdón, miren, nada más que burrada acabo de decir. Ezequiel 18:20, ¿dices, hermano? Sí. Yo ando metiéndome con Pablo, me va a dar un coco. A ver, otra vez no entendí bien la referencia. ¿Qué libro es? Ezequiel 18:20. Sí, Ezequiel, yo entiendo, chéquenme, porque yo entiendo que el contexto allí es que Ezequiel está diciendo que ya no se va a aplicar el dicho que los hijos sufren por el pecado del padre. Entonces, el alma que peque está diciendo, si tú pecas, tú vas a sufrir. Y si tu padre peca, tu padre va a sufrir. No vas a sufrir por el pecado de otros. Este es un uso de alma. Podemos decir alma, podemos decir espíritu y podemos decir cuerpo, donde nosotros usaríamos la palabra persona. Por ejemplo, muy conocido, Romanos 12:1, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. No está diciendo Pablo, quédate con tu espíritu o con tu alma y entrega tu cuerpo a Dios. No, él está diciendo, entrégate de fondo, entrégate totalmente a Dios. Entonces, desde una perspectiva, la persona es un cuerpo. De otra perspectiva, la misma persona es alma. Entonces, el alma que peca, esa morirá, quiere decir la persona que peca. Entonces, Eso ilustra lo que yo estoy diciendo. No podemos hacer una sola definición de alma que cubra ese pasaje de Ezequiel y también el pasaje de Cantares. Allí el sentido es distinto. bueno, entonces este concepto que no está escrito, no se dice, pero de espíritu, alma y cuerpo es Otra vez. Es un desenlace de lo que pensaba, por ejemplo, Platón fue alumno de Sócrates. Y no sé si Platón pensaba eso, pero seguramente Sócrates enseñaba lo que estamos diciendo. Entonces, esto podría
haber devenido del pensamiento griego, esto que, porque sí es bien interesante que nosotros como cristianos tengamos claro al hablar de espíritu, alma y cuerpo, porque muchas veces yo he oído, sobre todo en los sepelios, que dicen, el polvo al polvo, lo dice, ahí sí lo dice Eclesiastés, y el espíritu a Dios que lo dio. Ajá. Y bueno, entonces hay como que una especie de confusión, porque ¿qué enseñamos entonces? ¿Qué enseñamos? A mí sí me preocupa porque, como el otro día les decía, es espantable de veras que como cristianos vayamos a nuestra clase del domingo y enseñemos alguna barbaridad, hermanos. A mí sí me preocupa seriamente eso, porque yo hasta ahorita sí he tratado de definir qué cosa es el espíritu, qué cosa es el alma y naturalmente pues el cuerpo es el estuche donde esas dos entidades viven. Y bueno, entonces, bueno, ya. Estás, ya dices que hay confusión y lo has ilustrado, sí, nos confunde a todos. La cita, el cuerpo a la tierra y el alma a Dios, eso está en Eclesiastés y es precisamente por la influencia griega. Para los griegos, el espíritu humano, de hecho, nunca ha sido un espíritu humano, ha sido un pedazo de espíritu eterno y regresa al espíritu eterno, se reintegra a lo que era su origen. Pero en Eclesiastés, eso se ha adaptado a la idea hebrea, entonces dicen, regresa a Dios. Pero esa es influencia griega. Realmente allí no podemos sacar una enseñanza cristiana de ese versículo. Necesitamos entender que eso está fuera de la corriente de la Biblia. Ahora, la otra de las tres viene de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses. Normalmente en la Biblia lo que tenemos es cuerpo y alma o cuerpo y espíritu o carne y espíritu. Constantemente estamos diciendo eso. Entonces, los que enseñan que tenemos, que somos cuerpo, somos alma y somos espíritu, toman un versículo de toda la Biblia y descartan, pasan por alto todas las múltiples veces que dice la otra cosa. Entonces, de hecho, Pablo no está dando una enseñanza de cómo es el hombre. Pablo está diciendo, entrégate a Dios por completo. Entonces, cuerpo, espíritu y alma es retórico. Pablo está diciendo todo, como decimos, de chile, de dulce y de manteca. Pues, los que están tratando de chile, de dulce y manteca nunca han tenido los tres. De hecho, yo jamás he comido un tamal de... ¿No te has tomado 3 tamales juntos? Sí. Entonces, sacar una enseñanza de ese versículo de Tesalonicenses es entender mal a lo que Pablo está diciendo. Es descartar lo que Pablo está diciendo para poner en su lugar lo que nosotros pensamos. Entonces, quiero, si puedo concluir, pues quiero llegar a eso, que nadie puede leer la Biblia sin usar su razón, su capacidad de razonar, su lógica. Entonces tenemos que usar la lógica, pero podemos usar la lógica como, como una autoridad superior a la Biblia y modificar de la Biblia de acuerdo a nuestra lógica. O
podemos someter nuestra lógica a la Biblia. Y obviamente lo segundo es lo correcto. Y eso es lo que yo procuro hacer. Entonces, en cada uno de estos pasajes, lo primero que trato de hacer, y obviamente no puedo hacerlo frente a la clase, pero es leer el contexto para entender en qué contexto se decía eso. Por ejemplo, lo último que mencionaste en Primera Tesalonicenses. Pablo está dando una explicación del carácter del hombre, o Pablo está dando una exhortación a la lealtad a Jesús. Y obviamente es lo segundo. Entonces, no podemos sacar de ese versículo una enseñanza acerca del hombre. Lo mismo pasa, creo que hemos tratado antes, la idea de que los que no creen en Jesús no son hijos de Dios, sino criaturas de Dios. Esa es definitivamente una barbaridad. Y eso es lógica. La Biblia nunca dice, la Biblia sí dice que en Cristo llegamos a ser hijos de Dios, pero nunca dice que antes de Cristo éramos criaturas de Dios. Y cuando usamos la palabra criatura, especialmente los que no están en nuestra cultura cristiana, sienten que estamos diciendo que son bestias. Y ese es una ofensa. Una ofensa contra la Biblia más que contra la persona. ¿Okay? Se fue Alfredo. Y se apoya. Perdón. Adelante. ¿Qué pasó? No, Alfredo. Alfredo y yo, Navarrete. Sí. Bueno, les comento, esto del alma me ha llamado la atención y no tengo el versículo correcto, pero cuando hablamos del arca de Noé, en el pasaje bíblico, cuando hace referencia allá a que ya se suelta el arca para el océano, ahí recuerdo que dice que va Noé con 7 u 8 almas. Sí, o sea, no dice personas, no dice parientes, sino dice almas. Entonces entiendo que son personas. Exacto. Sí. Eso es el concepto que se junta con todo lo que hemos estado comentando. Y cuando le decimos, yo cuando le decía a Toñita, oye, quiero casarme contigo porque te quiero con toda mi alma, pues era yo mismo el que estaba ahí tratando de ganarla. ¿Cómo ven? Sí. Yo como persona. Sí, exacto. Gracias. Justo. Está en Primero de Pedro, eso de 8 almas que fueron salvas en el arca, y es una excelente ilustración de eso. Y como dice en el amor, cuando dice con mi alma o él ama a mi alma, está hablando de la persona total. No está diciendo me ama mi alma, pero no mi cuerpo. No, me ama todo. Y en la Biblia, ahora otro error que yo he escuchado, y cuando lo escuché yo pensaba que era correcto, es que un ser humano es un espíritu que tiene un cuerpo. Y cuando yo escuché eso, yo dije, excelente, sí, somos eternos. Soy espíritu. El cuerpo es algo que tengo temporalmente. Pero al estudiar la Biblia y escuchar a buenos maestros, me di cuenta que eso no es bíblico. Esa es otra vez la idea griega. Un espíritu que tiene un cuerpo es excelente filosofía griega, pero de ninguna manera es enseñanza bíblica. Y por eso descubrimos eso, que podemos entender que cuando usa la palabra Pablo u otra persona, cuerpo, está hablando de la persona, y cuando usa la palabra alma, está hablando del cuerpo, porque es la misma persona, pero vista desde un punto de vista, lo externo, la persona es cuerpo. Pero visto del otro lado,
de algo más profundo, la persona es espíritu o es alma. Yo no, hay una matiz de diferencia, pero básicamente es ¿Dónde? Y ¿Dónde vemos está la- en Génesis 2, Dios forma al hombre. ¿En dónde? Perla, apaga el micrófono, por favor. Gracias. Forma al hombre de la tierra, forma un cuerpo y sopla. Y dice, y llegó a ser un ser viviente. Entonces, en Génesis 2 es lo mismo. El hombre es cuerpo y como cuerpo viene de la tierra, pero Dios le sopla, Dios le da vida y esa vida le hace un ser viviente, un alma, pues. ¿Ok? Muy bien, pues ojalá que eso sea provechoso para ustedes. Tenemos una nota aquí, Ezequiel 18:20, por lo de cada alma. Gabriel dice que los griegos lo aprendieron de los egipcios. Puede ser cierto. Yo no tengo conocimiento de eso, nunca he escuchado de un antecedente egipcio. Gabriel, ¿a qué específicamente quieres decir que los griegos aprendieron de los egipcios? Es que ahorita estoy estudiando la otra historia universal con Enrique Dussel y él tiene datos, por ejemplo, de historia que ha investigado y todo eso, y habla, por ejemplo, de los egipcios, de que muchos de los conceptos de resurrección, alma, todo eso, Okay, sí, ellos ya lo tenían estamos hablando de hace 3000 años sí, antes de Cristo. pero Ajá, los egipcios sí, ellos tenían ajá, una idea distinta. Los griegos no aprendieron de los egipcios. De ajá. hecho, rechazaban lo que decían. Lo que decían los egipcios es más cerca, no es lo que tenemos en la Biblia, pero es más cerca de la Biblia que los Los griegos. griegos, ok. Lo que sí vemos en todas las culturas es una curiosidad en cuanto a qué pasa después de la muerte. Y también una inquietud con la idea de que la persona deja de existir. Por eso el concepto de Seol, que ese concepto sí los judíos tenían, que es un lugar donde ya no existe, pero sigue existiendo. Hablan de una sombra de la persona. Entonces, esa inquietud, eso sí existía antes. Y pues como cristiano, yo siento que la mejor respuesta a esa inquietud es lo que descubrieron los judíos, porque Jesús no vino enseñando la resurrección. Jesús vino a un pueblo que ya tenían esperanza de la resurrección. Sí, Gabriel. Porque estaba checando, por ejemplo, en los egipcios, la idea del cielo que ellos tienen es los juncos. La idea, por ejemplo, los nórdicos es el Valhalla. Por ejemplo, los otros, por ejemplo, ¿cómo le llaman los griegos? El Olimpo, o no sé cómo le llaman. Y en cada cultura a través de la historia, tienen el concepto de un cielo, ¿no? De como un cielo. Y nosotros, por ejemplo, bueno, yo lo que entiendo es que si existe ese cielo, en el Nuevo Testamento, lo que hace Dios es decir, Dios está en ese cielo o Dios es el creador de todo eso. A ver, es que has mencionado varias cosas. Ajá, Uh, lo que pasa con los griegos, y conozco un poco más de eso, no mucho de los egipcios, pero yo, cuando mencionaste los juncos, sí, para los egipcios, cuando uno muere, cruza un río. Y sí es una idea, es esa idea, no es
precisamente resurrección y no es precisamente inmortalidad, pero sí es un instinto que debe haber algo más. Y los griegos tenían algo semejante también. Tenían el concepto de Seol, tenían el concepto de Olimpia. No tengo todos los detalles, pero yo entiendo que eso no fue universal, sino uno que había sido muy bueno, un héroe. Lograba entrar con los dioses. Pero la filosofía griega existía antes de Sócrates, pero Sócrates sí es el centro. La filosofía rechazó todo eso. Y allí lo único que quedaba era el concepto que entiendo que tenía Platón y probablemente Aristóteles, tal vez Sócrates, de que no es una resurrección, es que el alma había existido antes y va a existir después de la vida humana. ¿Ok? Muy bien, pues entonces pues llegamos al fin de estos 2 años cuando Félix deja. Entonces comenzamos dentro de 8 días con Hechos 24, 27 y llegamos a Festo, que no es tan infeliz como Félix o infeliz como Félix, porque Félix es el latín del donde viene la palabra feliz. Ok, muy bien. Gracias a todos que participaron. Eso es lo que yo espero cuando estoy enseñando, que tengan preguntas y podamos ver las implicaciones y las inquietudes que tengan y veamos cómo podamos aplicar la Biblia a esas cuestiones. Muy bien, pues siempre estoy a sus órdenes en el WhatsApp. Si tienen preguntas o comentarios, agradezco su participación. Señor, gracias por este tiempo que hemos tenido. De veras, tú has estado con nosotros y necesitamos que sigas con nosotros y nos sigas iluminando. Así pedimos en el nombre de Cristo. Amén.